Continuando con la exposición, el riesgo estimado de infección tras una exposición sexual con fuente VIH positivo sin uso de preservativo, rotura o mal uso del mismo se puede dividir en riesgo considerable, riesgo bajo, riesgo mínimo o riesgo despreciable. En el caso del riesgo considerable es aquel donde hay un riesgo de adquirir la infección del 0.8 al 3%, en el riesgo bajo del 0.5 al 0.8% y en el riesgo mínimo del 0.1 al 0.05% y riesgo despreciable menor al 0.01%. En el caso de un riesgo considerable es aquel en donde hay recepción anal con eyaculación. En el caso de riesgo bajo por recepción vaginal con o sin eyaculación. En el caso de recepción anal sin eyaculación, penetración anal, penetración vaginal o sexo orogenital con eyaculación. En el caso de riesgo mínimo es aquel donde hay sexo orogenital sin eyaculación o sexo orogenital femenino. Y riesgo despreciable o nulo, donde hay besos, caricias, masturbación, contacto con secreciones con piel íntegra. De hecho, el de mayor riesgo se considera la recepción anal con eyaculación, debido precisamente a las condiciones del recto, al epitelio que tiene, que es un epitelio simple, un epitelio columnar simple, a diferencia de un epitelio estratificado en el caso de la vagina. Entonces, durante las relaciones sexuales es más probable que ocurran laceraciones que permitan el contacto de las secreciones de un tejido potencialmente infeccioso, como es el caso de el semen, que pueda favorecer la transmisión del VIH a través de un epitelio no intacto. Y el riesgo estimado de infección tras exposición sexual con fuente VIH desconocido sin uso de preservativo, rotura o mal uso del mismo. Por ejemplo, también se clasifica en riesgo bajo, riesgo mínimo o riesgo despreciable o nulo. En el caso de riesgo bajo se incluye a la recepción anal con eyaculación. En el caso de riesgo mínimo, la recepción anal sin eyaculación, la recepción vaginal con o sin eyaculación, la penetración anal, penetración vaginal o sexo oral con o sin eyaculación. Y en el caso de riesgo despreciable, menor al 0.01% en caso de besos, caricias, masturbación, contacto con secreciones con piel íntegra. Y el riesgo estimado de infección por VIH tras diferentes tipos de exposiciones parenterales con fuente VIH positivo o desconocido también se clasifica como riesgo considerable, bajo o mínimo. En el riesgo considerable se incluye compartir jeringuillas o agujas usadas, pinchazo profundo con o sin con abundante sangrado con jeringa de forma inmediata tras uso por fuente desconocida. En el caso de riesgo bajo, en el caso de uso de jeringuillas de origen desconocido, pinchazo superficial tras uso por caso fuente o contacto abundante con sangre del caso fuente con mucosas del sujeto afectado. Y riesgo mínimo por compartir resto de material de inyección como recipiente, cuchara, algodón, filtro o un pinchazo accidental con poco sangrado con aguja de jeringa de procedencia desconocida. En general, las recomendaciones de la profilaxis post-exposición no ocupacional se recomienda evaluar el tipo de exposición y el riesgo de transmisión según la fuente. Por ejemplo, si el tipo de exposición fue por una relación sexual anal o vaginal, receptivo a insertiva sin preservativo o mal uso del mismo, en el caso de compartir jeringuillas o agujas con usuarios de drogas por vía parenteral, en el caso de pinchazo percutáneo con exposición a sangre u otros fluidos potencialmente infectantes o mordeduras humanas con solución de continuidad en la piel. Y según la fuente de transmisión, por ejemplo, si estamos ante el caso de un paciente VIH positivo con carga viral detectable o un paciente VIH desconocido con factores de riesgo, en general se recomienda dar la profilaxis post-exposición. Y en el caso de exposiciones con riesgo de transmisión bajo o mínimo, como un paciente VIH positivo con carga viral indetectable o VIH desconocido sin factores de riesgo, se puede valorar individualmente, aunque en general se recomienda iniciar la profilaxis post-exposición si la fuente es VIH positivo con carga viral detectable o desconocida,
o si es VIH desconocido con factores de riesgo. Si la fuente es VIH positivo con una carga viral indetectable o si es VIH desconocido sin factores de riesgo, se puede considerar no administrar la profilaxis postexposición, dado que el riesgo de transmisión es realmente muy bajo. ¿Y en qué caso no se recomienda administrar la profilaxis postexposición no ocupacional? En el caso de cualquier tipo de exposición con fluidos no infectantes, exposiciones sobre piel intacta, mordeduras sin rotura de piel ni sangrado. En el caso de pinchazo o erosión superficial con agujas u otros objetos punzantes o cortantes abandonados que no han estado en contacto reciente con sangre. Besos, reanimación boca a boca sin lesiones cutáneo-mucosas, caricias o masturbación sin rotura de piel. Y el riesgo de otras enfermedades de transmisión sexual también se deben de evaluar en el caso de exposiciones no ocupacionales como agresiones sexuales, en la cual se aconseja instaurar una pauta de tratamiento empírico triple que incluya clamidia, sífilis, gonococo y tricomonas, con la administración de una dosis única de ceftriaxona, de metronidazol y de acitromicina o doxiciclina, y conocer el estado de vacunación para hepatitis B y tétanos. Los regímenes de profilaxis para VIH se recomiendan en general en las diferentes guías internacionales e incluso en las guías nacionales también. El uso de Truvada, que es el tenofovir soproxilfumarato más centricitabina más un tercer componente, que puede variar, pero en general se recomienda que sea un inhibidor de integrasa como raltegravir o dolutegravir. El raltegravir a dosis de 400 miligramos 2 veces al día, y en el caso de dolutegravir 50 miligramos una vez al día. Todos los esquemas se recomienda la administración por 4 semanas, es decir, por 28 días. La profilaxis postexposición no debe durar menos, por lo que ya vimos que para que se adquiera una protección del 100%, esta debe durar al menos 4 semanas. Estas son las recomendaciones de la guía mexicana, de la guía de SENSIDA, para personas mayores de 13 años de edad con función renal normal, incluidas embarazadas, y personas mayores de 13 años de edad con disfunción renal, incluidas también mujeres embarazadas. Entonces, si nos damos cuenta, en los esquemas preferentes está el Truvada efavirenz o Truvada raltegravir o dolutegravir, y como alternativo Truvada más darunavir ritonavir. Y en el caso de pacientes con disfunción renal, la recomendación es sidobudina lamivudina más ralte o dolutegravir, y como alternativo sidobudina lamivudina más darunavir ritonavir. El problema es en ocasiones la adherencia de los pacientes que tienen a la profilaxis postexposición, y esto tiene mucho que ver con la tolerancia y los efectos secundarios que tienen los fármacos antirretrovirales. Por ejemplo, en esta tabla en donde se comparan las características de las terceras opciones de fármacos para la profilaxis postexposición al VIH en adultos y adolescentes, vemos que la tasa de descontinuación en la profilaxis postexposición varía dependiendo del tercer componente que sea administrado. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores de proteasa, que son los que tienen más interacciones y pueden tener más efectos secundarios, vemos por ejemplo que la tasa de descontinuación con lopinavir ritonavir en esta tabla es del 7%, para atazana rito es la más alta, del 21%, y para el raltegravir es del 2%, para daruna es del 6%, y para efavirenz no hay datos, pero muy probablemente los efectos secundarios neuropsiquiátricos puedan limitar en cierta manera la adherencia de los pacientes a los regímenes que contienen efavirenz. Por lo tanto, se recomienda que si se encuentran disponibles, se administren los inhibidores de integrasa con preferencia sobre los otros, aunque las opciones de inhibidores de proteasa o los análogos no nucleósidos también pueden ser alternativas aceptables en el caso de la profilaxis postexposición.
Y el seguimiento con serología de VIH de cuarta generación se recomienda contar con una basal y otra a las 6 semanas y a los 4 meses ya de ocurrido el evento. También se recomienda en cuanto a los contar con exámenes generales que incluya serologías virales, serologías para o exámenes para despistaje de otras enfermedades de transmisión sexual, embarazo, y contar con seguimientos de estos según síntomas, y también contar con una serología de VIH a las 4 a 6 semanas, a las 12 semanas y a las 24 semanas, como ya se había comentado, y también para otras serologías virales, por ejemplo, a las 4 a 6 semanas y a las 12 semanas y a las 24 semanas. En el caso de heridas cutáneas como punciones o cortes o salpicaduras a piel no íntegra, se recomienda 1. Lavado con agua y jabón, dejar fluir la sangre, desinfectar la herida con un antiséptico como povidona yodado, gluconato de clorhexidina, cubrir con un apósito impermeable, y en salpicaduras a mucosas como conjuntivas se recomienda el lavado con agua abundante o suero fisiológico y no aplicar agentes cáusticos, ni se recomienda exprimir porque induce hiperemia que puede aumentar el riesgo de adquirir la infección. Y las precauciones para prevenir la transmisión potencial del VIH a otras personas incluyen el abstenerse de tener relaciones sexuales o usar condón de látex con un lubricante a base de agua en todo momento durante las relaciones sexuales, no donar sangre, plasma, órganos, tejido o esperma, no compartir cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, agujas u otros implementos que puedan estar contaminados con sangre o fluidos corporales, no embarazarse, y a los padres que amamantan y que experimentan una exposición potencialmente significativa se les debe recomendar que dejen de amamantar mientras esperan los resultados de la prueba de la persona fuente. Y si se determina que la persona de origen es VIH negativo, se recomienda que la profilaxis postexposición no es necesaria y entonces puede reanudar la lactancia materna. Y en el caso de profilaxis preexposición a VIH, aunque no es un tema que corresponda en este momento, vamos a revisarlo brevemente. Y la profilaxis preexposición se refiere al uso oral de tenofovir más antricitabina por personas sin VIH antes de la exposición al virus para prevenir su transmisión. Las indicaciones son ser VIH negativo, sin sospecha de infección aguda de VIH, con riesgo sustancial de infección por VIH, sin contraindicaciones para el uso de tenofovir, disoproxil fumarato, succinato o entricitabina, y disposición a usar PrEP como se indica, incluyendo pruebas regulares de VIH. Las contraindicaciones son infección por VIH, signos o síntomas de infección aguda por VIH o probable exposición reciente al VIH, estimación de depuración de creatinina menor a 60 y alergia o contraindicación a los componentes. En la encuesta de prevalencia de infecciones recientes por VIH en hombres que tienen sexo con hombres, en el caso de México se determinó que los hombres que tienen sexo con hombres que acuden a sitios de encuentro tienen un riesgo del 6.2% de persona año, con un intervalo de confianza del 4.4 a 7.9, siendo el noreste de la región con la menor incidencia del 3.5% personas año, y la región centro de la República Mexicana con la mayor incidencia de 11.6% con un intervalo de confianza del 95%, del 6.6 a 16.6. Y la iniciativa de profilaxis preexposición quedó demostrada en este estudio, en el cual se evaluaron 2.499 varones o mujeres transexuales que mantenían relaciones sexuales con varones. Eran seronegativos para el VIH y tenían alto riesgo de infectarse. En este estudio se aleatorizaron uno a uno a recibir de forma ciega un comprimido diario de tenofovir, entricitabina o placebo, de tal manera que en el seguimiento de estos pacientes se documentaron 64 infecciones por el VIH en el grupo de placebo con una incidencia de 3.9 por 100 personas año,
y en el grupo asignado al Truvada se diagnosticaron 36 infecciones, es decir, de 64 en el grupo placebo a 36 infecciones documentadas durante el seguimiento en el grupo que usó la profilaxis preexposición con Truvada. Por lo tanto, se documentó una reducción relativa del riesgo de infección por el VIH del 44%, con un intervalo de confianza del 15 al 63% y una P de 0.005. En general, la profilaxis preexposición al VIH se debe recomendar en personas serodiscordantes hasta que la persona con VIH se encuentre en control viral, y personas de poblaciones clave como hombres y mujeres trans que tienen sexo con hombres, y personas trabajadoras sexuales que en los últimos 6 meses hayan tenido uno o más de los siguientes, como relaciones sexuales vaginales o anales sin condón con más de una persona, diagnóstico de una infección de transmisión sexual, o haber utilizado profilaxis post-exposición. Y este cuestionario de evaluación previa para hombres y mujeres trans que tienen sexo con hombres y personas trabajadoras sexuales lo podemos encontrar en la Guía Mexicana de SENSIDA, y nos puede brindar una aproximación sobre qué pacientes podemos considerar ofrecer la PrEP y en qué pacientes podemos encontrarnos ante una infección aguda, y en general no estaría recomendada la profilaxis post-exposición. En la primera consulta, en la primera evaluación de un paciente que es candidato a una profilaxis preexposición, se recomienda contar con una prueba de VIH, y si hubiera exposición durante las últimas 72 horas al VIH, en lugar de considerar una profilaxis preexposición, más bien sería considerar una profilaxis post-exposición por 28 días y reevaluar. Y además contar con exámenes generales, serologías para hepatitis B, hepatitis C, despistaje de infecciones de transmisión sexual, pruebas de embarazo, vacunación y consejería. Y recordar que la profilaxis preexposición tarda 7 días en alcanzar efectividad, de tal manera que la persona que va a ser sometida a una profilaxis preexposición deberá esperar al menos 7 días en caso de que planee alguna exposición de riesgo. Deberá de estar al menos 7 días antes con la terapia continua con Truvada. Y los regímenes para la profilaxis preexposición, la elección es tenofovir isoproxil fumarato y antricitabina coformulados una vez al día, o como alternativa el tenofovir isoproxil fumarato en monoterapia de 300 miligramos una vez al día, pero la elección es el coformulado. Y en el seguimiento, la PrEP está recomendado solo durante los periodos de riesgo, por lo que esta puede suspenderse si la persona ya no está en riesgo y es probable que esta situación se mantenga. Y al igual que la profilaxis post-exposición, la PrEP puede descontinuarse 28 días después de la última exposición potencial al VIH si las personas no tienen un riesgo sustancial continuo de contraer el VIH. Y las alternativas a la terapia oral diaria son: para los pacientes que anticipan un periodo discreto de riesgo, una opción sería comenzar con la profilaxis preexposición diaria una semana antes del periodo en el que el paciente planea tener relaciones sexuales o va a someterse a una exposición de alto riesgo, por ejemplo sin condón para hombres, y en el caso de 3 semanas para mujeres, y continuar con la profilaxis preexposición durante un mes después. Y la otra alternativa a la terapia oral diaria es el PrEP, que viene en la guía de la OMS del año pasado, que es el 2+1+1, en el cual la recomendación es una dosis de carga con tenofovir, emtricitabina de 2 tabletas de 2 a 24 horas antes de la actividad sexual, y se debe de tomar una tableta al día mientras el paciente está sexualmente activo, y luego se continúa durante 2 días más después de que la actividad sexual haya cesado.
Entonces esta puede ser una alternativa a la ingesta diaria de el Truvada, pero el paciente debe estar consciente que en el caso de que vaya a tener una exposición de riesgo, debe de esperar al menos 2 horas después de haber tomado la dosis de carga del Truvada para la exposición de riesgo.